Hola mis queridos hermanos, qué alegría saludarles una vez más. Una de las partes que más me gusta de todo esto es cuando ustedes entran a los comentarios y colocan sus inquietudes, muchas veces sus pedidos de oración, y me emociono cuando veo a otros hermanos diciendo que van a orar por los pedidos que están siendo registrados ahí. Sabes, la oración abre cualquier puerta. La oración hace milagros. Hay un corito que cantamos y que dice: cuando la iglesia de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Puedes creer que Dios va a trabajar poderosamente en tu experiencia. Vamos a la lección de esta semana, la lección número 3, para el 21 de octubre del año 2023. El título de la lección es El llamado de Dios a la misión. En primer lugar, necesitamos entender el porqué de la misión, el porqué de la misión. Mira, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más. Dios no te confió a ti, a mí, no nos confió la misión de predicar el Evangelio porque Él no pudiera predicarlo. Dios es Dios. En un segundo, si Dios quisiera, el mundo todo conocería el amor de Dios, el Evangelio. Dios es Dios, no hay nada imposible para Él. Entonces, si Él puede predicar el Evangelio, también puede hacerlo a través de sus ángeles, y los ángeles vendrían y cumplirían la misión. Pero ¿por qué nos dio el trabajo a nosotros? Querido, es que para que la comunión con Cristo se afirme en nuestra fe, para que el deseo de orar, de estudiar la Biblia no acabe pronto, para que permanezca ese deseo de buscar a Dios todos los días, necesitamos contar a otras personas lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y a ese trabajo tú le puedes llamar actividad misionera, trabajo misionero, le puedes llamar testificación, le puedes llamar discipular a otra persona, buscar a otra persona para Cristo. El nombre no importa, lo que importa es que tú debes moverte en la vida espiritual. Ya lo dije la vez pasada. Para nacer tú no necesitas hacer nada, Dios lo hace todo por ti, pero para sobrevivir y para llegar a ser un adulto espiritual necesitas alimentarte todos los días de la palabra de Dios, necesitas respirar todos los días a través de la oración constante y necesitas moverte, hacer ejercicio, caminar, y en la vida espiritual eso es el trabajo misionero, es el cumplimiento de la misión. Entonces vamos al primer subtítulo de esta semana: salir de nuestra zona de confort. Vamos a leer para eso Génesis capítulo 11, versículos 4 y 8. Dice: después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿De quién está hablando este texto? De la gente que se atrevió a construir la Torre de Babel. El objetivo no era solamente construir una torre atrevida, rebelde, que llegase al cielo. El problema aquí no era solo el orgullo, la soberbia, el atrevimiento humano de querer ser Dios. Aquí el problema es que el ser humano quería vivir así en grupo, aglomerados todos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el plan es que ellos se multiplicasen y habitasen toda la tierra. No era el plan de Dios que estuviesen en un solo lugar. Pero ahí vino el pecado, y pues con el pecado cambiaron muchos de los planes de Dios. Quiere decir, el ser humano intentó cambiar muchos de los planes de Dios. Y entre ellos, la orden de Dios de esparcirse por el mundo, de poblar el mundo, ellos dejaron a un lado y comenzaron a construir ciudades y aglomerarse. Y en la Torre de Babel, el versículo 4 dice que ellos decían: vamos a construir para no ser esparcidos.
Y sin embargo el versículo 8 dice, pero Dios los esparció, porque el plan divino siempre fue que los seres humanos compartiesen lo que tenían en su corazón y que contasen para otros. En este caso, el plan de Dios, después que la generación había sido salva del diluvio y los primeros que salieron del arca, Noé y su familia, pues tenían el temor de Dios. El plan es que ellos mantuviesen esa reverencia a Dios, ese temor a Dios, la fe en Dios, pero la humanidad comenzó a multiplicarse. Ahí vinieron los hombres de la Torre Babel y en lugar de esparcirse, se comenzaron a aglomerar. En otras palabras, la misión de Dios tiene que ver con salir. Por eso el Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, reunió a sus discípulos y que les dijo, por tanto, id por todo el mundo. Id, ese verbo es clave. Porque para ir hay que abrir las puertas, hay que abrir las ventanas. Para ir hay que salir, hay que levantarse, no puedes estar sentado todo el tiempo. Pero el problema que surge aquí con nosotros los seres humanos es que nos gusta ir a la iglesia, sentarnos, cantar, escuchar a los otros que canten, un grupo, un cuarteto, un solista. Después nos gusta escuchar la palabra de Dios, pero no nos levantamos para salir y compartir la fe. Y ese nunca fue el plan de Dios, porque si nosotros hacemos eso, en lugar de ser una iglesia, nos vamos a transformar en un club religioso. Y ese nunca fue el plan de Dios. Dios siempre quiso que su pueblo en esta tierra fuese una bendición. Y esta es la segunda parte del estudio. Leamos Génesis 12, 1 al 3. Mira lo que dice. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira lo que dice el texto aquí. Vuelvo a repetir que en el jardín del Edén Dios creó a Adán y Eva para que se multiplicasen y se esparciesen por el mundo, pero entró el pecado y los planes de Dios cambiaron. ¿Por qué? Por causa del hombre, porque el hombre ya no llevaba a serio las instrucciones divinas. Noé predicó el Evangelio, asumió la misión de interceder por el pueblo, de clamar por el pueblo, de anunciar la llegada del diluvio. El pueblo no le creyó, pero Noé cumplió la misión. Después vino la Torre de Babel. Los hombres, en lugar de esparcirse por el mundo llevando las buenas nuevas de un Dios grandioso o conservando la fe en un Dios grandioso, se concentraron. Pero entonces ahora viene Abraham. ¿Y Dios qué le dice a Abraham? Levántate, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres. Vete a una tierra que yo te mostraré y por donde vayas serás una bendición. Querido, tú has sido colocado por Dios en este mundo para que seas una bendición. Tú eres un rayito de luz y a donde el rayito de luz entra, las tinieblas desaparecen. Yo escuché una historia para niños de un rayito de luz que le preguntó a la mamá, ¿dónde puedo encontrar a la oscuridad? Quiero conocer a la oscuridad. La mamá le dijo, mira, si entras a ese cuarto cerrado, oscuro, ahí la vas a encontrar. Y el rayito de luz se filtró por una rendija, entró, pero no encontró la luz. Volvió decepcionado y le dijo, mamita, no está, ahí no está la oscuridad. La mamá le dijo, mira, si entras por ese agujero, allá al fondo, en el fondo está la oscuridad. Y el rayito se fue allá y no encontró la oscuridad. Y así la mamá lo enviaba para un lugar, para otro lugar. Y el rayito volvía y le decía, pero mamá, yo no encuentro la oscuridad. Y la mamá le dijo, hijo, nunca la vas a encontrar. Porque tú eres luz. Y a donde tú llegues, la oscuridad desaparece.
Ahora yo te digo en el nombre de Dios hoy, tú eres bendición. Y a donde tú llegues, desaparece la infelicidad, los conflictos, las angustias, la desesperación. ¿Por qué? Porque el Señor te ha prometido que tú has sido colocado en esta tierra para ser una bendición. Eso le dijo a Abraham. Y le dijo que eso no era solo para él, sino para todos sus descendientes. O sea, para toda la humanidad postrera. Aquella persona que conoce a Jesucristo, que acepta a Jesucristo, que vive el Evangelio por donde va, es un rayo de luz, es un rayo de esperanza. Vamos a la tercera parte de este estudio. Hablemos aquí de el llamado de Abraham. Leo Hebreos 11:8. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Fe es ir a donde tú no ves, a un lugar donde tú no ves. Fe es obedecer algo que tú no entiendes. Porque si tú entendieses, pues, ¿cuál es el lugar de la fe? ¿Para qué sirve la fe? Fe es para que tú veas lo que tus ojos no ven, para ver lo invisible. Fe es creer en lo que nadie cree. Y la fe se desarrolla con la convivencia con Jesucristo, porque fe es confianza. Y en la medida que tú convivas con Jesucristo, vas a aprender a conocerlo. Y cuando lo conozcas, vas a saber que Él no te falla. Y entonces vas a confiar en Él, vas a ejercitar fe en Él. Y si Él te dice, como le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostré, ¿pero a dónde? No, yo te voy a mostrar, tú vete. Sí, pero Señor, hace frío, hace calor. Él no preguntó, Él fue. Y fue para cumplir la misión, para llevar la luz a todos esos lugares, para hablar del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el texto de Hebreos dice que Abraham fue, cuando recibió la orden, fue por la fe. ¿Qué edad tenía? 65 años cuando recibió la orden y se atrevió a salir. ¿Qué edad tienes tú? ¿20, 30, 40 años? Y tienes miedo de salir. ¿Por qué? Dios te ha confiado la misión de iluminar el mundo, de alumbrar el mundo, de anunciar el Evangelio. El otro día alguien me dijo, pero pastor, yo quisiera anunciar el Evangelio, pues que yo no conozco bien la Biblia. Pues, si tú pasas todos los días tiempo estudiando la palabra de Dios, mira, abre las Escrituras, cierra los ojos y dile, mira, Señor, yo soy nuevo en el conocimiento de tu palabra. Yo no conozco mucha cosa, pero yo quiero entender. Los escritores bíblicos se escribieron porque tú les inspiraste. Ahora, Señor, ayúdame a entender, ilumina mi entendimiento. El Espíritu va a venir y te va a iluminar y vas a entender la palabra de Dios. Y lo poco que has entendido, vas a contar a otra persona. Vas a buscar a otra persona, la vas a invitar a la iglesia. Eso es cumplir la misión. Y cuando haces eso, tú te estás moviendo. Y cuando te muevas en la vida espiritual vas a tener salud. Porque las personas para tener salud física se mueven, hacen ejercicio. En la vida espiritual igual. Para tener salud espiritual tienes que moverte, tienes que hacer ejercicios. Hay mucha gente que quiere ser una persona cristiana, quiere cumplir, seguir todo, pero no cuenta a otro la fe que tiene, no testifica. No busca a otras personas para discipularlas para Jesús. ¿Cuál es el resultado? Se sienten derrotados, se sienten fracasados, porque lo que fortalece tus músculos espirituales es el cumplimiento de la misión. Por eso Jesús te dejó la misión, no porque Él no la pueda cumplir, sino porque tú necesitas cumplirla para crecer en la vida espiritual. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de la iglesia primitiva y las zonas de confort. Leo Hechos capítulo 8, versículos 1, después el versículo 2 y el versículo 4. Dice así:
En aquel día, está hablando de la iglesia primitiva, Cristo ya se había ido al cielo y ha dejado a sus discípulos en esta tierra. Esos discípulos, cumpliendo la misión, comenzaron a ganar almas, entonces ya fueron 120. En el Pentecostés Pedro predicó, bautizó en un día 3,000 personas, la iglesia fue creciendo. Entonces, en ese cuadro, en ese marco histórico, leo el texto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Te explico lo que dice este texto. Mira, el ser humano pues siempre, hasta inconscientemente, le gusta modificar las órdenes divinas. Jesús, antes de irse, le había dicho a sus discípulos, por tanto, id. Pero ¿qué pasó? Cuando la iglesia primitiva se estableció, la tendencia era juntarse en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén. La iglesia iba creciendo en Jerusalén. Y Dios, así como en la Torre de Babel, los esparció confundiendo la lengua. Ahora no hizo eso, pero hizo otra cosa. Dios permitió que la persecución llegase. Y cuando los perseguidores comenzaron a buscar a los cristianos en Jerusalén, los cristianos se esparcieron por todo el mundo de aquel tiempo, en todos los lugares, todos los países de aquel tiempo, uno para allá, el otro para allá, cada uno para un lado. Pero lo interesante del texto es que dice que por donde iban anunciaban el evangelio, o sea, cumplían la misión. Oh, querido, a veces yo pienso que hoy día, porque mira, lo que las estadísticas dicen, las estadísticas son crueles, porque dicen que en las iglesias más misioneras del mundo, yo no sé si la tuya es la más misionera, apenas 10% de los miembros de iglesia testifican, cumplen la misión, se mueven para traer otros discípulos para Cristo, en las más misioneras. Quiere decir que el 90% le gusta ir a la iglesia, sentarse, cantar, alabar el nombre de Dios. Y por eso digo que a veces temo que va a ser necesario que Dios haga algo extraordinario para sacarnos de nuestra zona de confort. A la iglesia primitiva le mandó la persecución. Pero ¿cómo es? Mira, uno de los perseguidores era Saulo de Tarso. Él dice que agarraba a los cristianos, los llevaba a la prisión. Por eso los cristianos tuvieron que huir para todo lado. Pero fue por causa de eso que el propio Pablo aceptó el evangelio, se encontró con Jesucristo, camino de Damasco, cayó por tierra y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú sabes que hay mucha gente sincera hoy que no acepta el evangelio porque no entiende. Está buscando a Dios, quiere servir a Dios con todo su corazón, pero no conoce la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo conocerá si alguien no le hace conocer la palabra de Dios? Ese alguien eres tú. Tú eres alguien que Dios escogió para cumplir la misión. Llegamos ahora a la última parte de este estudio, bajo el título de Empezar por dónde estás. Es verdad que Dios quiere que la iglesia se esparza por el mundo, en este país. Yo tuve el privilegio de predicar el evangelio en tantos países del mundo y en algunas ocasiones llegué a países musulmanes donde no hay muchos cristianos y donde hay misioneros de nuestra iglesia, a veces escondidos, disfrazados, quiere decir, no dicen que son misioneros, que son pastores, porque si no, podrían ir a prisión o podrían hasta ser muertos, pero van como entrenadores de fútbol, como profesores de inglés, en fin, pero en el fondo lo que quieren es predicar el evangelio, anunciar el evangelio. La iglesia se esparce, va por todo lado, pero por otro lado, querido, después de estudiar estas lecciones,
No va a ocurrir que los 800 miembros de tu iglesia van a querer esparcirse por el mundo. Tampoco es así. Y ese no es el plan divino también. Pero tú puedes comenzar, tú puedes empezar tu trabajo misionero, el cumplimiento de tu misión en el lugar donde vives, en la familia donde vives, en el barrio donde vives. Y por eso ahora leo Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra clave en este texto es la palabra testigos. Dios quiere que tú seas un testigo donde vives. ¿Quién es un testigo? Aquel que vio algo y puede contar diciendo yo vi. Cuando tú has visto a Jesucristo a través de la palabra de Dios, cuando tú has aceptado a Jesucristo, cuando el Evangelio te ha hecho bien a ti, entonces tú pasas a ser un testigo, un cumplidor de la misión. Porque tú puedes decirle a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, yo sé de lo que te estoy hablando. No te estoy hablando de algo que alguien me ha contado. Yo he aceptado a Jesucristo. ¿Te acuerdas que yo era un pobre borracho? ¿Te acuerdas que yo era un hombre malo, que era un hombre lleno de lisuras, hablaba feo, un carácter horrible? Dios me está transformando. Hoy quiero ser diferente. Y la persona te va a mirar y te va a decir, efectivamente, hoy has cambiado mucho. Pero ¿sabes por qué he cambiado? He encontrado a Jesús. Entonces no te voy a hablar de teoría, te voy a hablar de lo que Jesús hizo en mi vida. Y sabes, mi amigo querido, el testimonio de un conocido es más poderoso que el testimonio de un conocido. A veces nosotros pensamos que hacer trabajo misionero es solamente tocar puertas de desconocidos el sábado de tarde y van un folleto. Si tú quieres hacer eso, puedes hacerlo. Es bueno que lo hagas, no hay nada de malo en eso. Pero el trabajo más positivo, el trabajo misionero más positivo y que más éxito da, es el trabajo de un amigo buscando a otra persona, haciéndose amigo de esa persona, conquistando el corazón de esa persona. Porque la persona tiene que querer seguirte primero a ti, para a través de ti seguir a Jesucristo. Porque a ti te conoce, a Jesús todavía no conoce. Entonces usa tu testimonio personal, tu vida personal. Usa el instrumento maravilloso que Dios te ha dejado, que se llama amistad. No necesitas ir a Ucrania, a la China, a India, a África para predicar el Evangelio. Si un día puedes hacerlo, gloria a Dios, ve. Vamos a abrir el manual de la vida, que es la palabra de Dios, en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 3. Y vamos a ver lo que esto significa. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a entender lo que Pablo quiere decir aquí. Dice así, Pablo hace una pregunta. ¿No sabes tú que cuando te bautizas, ¿dónde está el tanque bautismal? Está afuera. Bueno, dice así, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿No sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué significa eso? El otro día una persona me dijo así, pastor, yo no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. Yo estoy bien en la iglesia donde nací. Quiere decir, esta persona piensa que el bautismo
es para cambiar de religión. ¿Será que la persona tiene razón? ¿Será que el bautismo es para cambiar de religión? ¿El bautismo es para cambiar de iglesia? ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo dice, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Para entender eso, hay que entender qué es la muerte de Cristo. Para entender qué es la muerte de Cristo, hay que entender qué es la muerte. Y para entender qué es la muerte, hay que entender qué es la vida. Porque la muerte es lo contrario de la vida. Y si entendemos lo que es la vida, vamos a entender lo que es la muerte. Y si entendemos lo que es la muerte, vamos a entender lo que es la muerte de Cristo. Y si entendemos lo que es la muerte de Cristo, vamos a entender lo que es el bautismo. Y ahora yo te hago otra pregunta. ¿Y qué tiene que ver el bautismo con tu vida financiera? ¿Y qué tiene que ver el bautismo con tu salud? ¿Y qué tiene que ver el bautismo con tu vida familiar, con tus hijos que están hundidos en las drogas? ¿Qué tiene que ver el bautismo con tu matrimonio que se está haciendo pedazos? ¿De qué manera el bautismo te ayuda a dormir bien en la noche? ¿A no sufrir más de insomnio? ¿Cómo es que el bautismo te ayuda? Bueno, vamos a entrar. Hasta aquí yo hice preguntas, pero ahora vamos a entrar a entender el asunto del bautismo. Pablo dice, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Quiere decir que cuando te bautizas, no te bautizas solo en el agua, sino que te bautizas en la muerte de Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues para entender lo que es la muerte de Cristo hay que entender lo que es la muerte, y para entender lo que es la muerte hay que entender lo que es la vida. Entonces vamos a comenzar a explicar qué es la vida. Miren, vamos a hacer de cuenta que aquí está la vida. ¿Y qué es la vida? Mucha gente piensa que la vida es respirar, andar, comer, moverse. Especialmente cuando una persona está agonizando, ¿qué hace el médico? Le toma el pulso. Todavía está vivo. Porque la vida para los seres humanos es un periodo de tiempo que el corazón late y el pulmón respira. ¿Pero qué es la vida? La vida para Jesús, ¿qué es la vida? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo, yo soy la vida. Jesús es la vida. La vida no es solo respirar. La vida es estar en Cristo. Yo soy la vida. Y Jesucristo dijo, he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida abundante. Y Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, aquí está Jesús, la vida plena, la vida exuberante, la vida abundante. Si tú quieres disfrutar de vida, porque una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Todos nosotros aquí sobrevivimos, pero yo pregunto, ¿y cuántos de nosotros vivimos la vida plena, la vida exuberante? Pues para vivir la vida con sentido, esa vida que de mañana te despiertas y dices, Señor, gracias, estoy vivo, un día más de desafíos y vas a enfrentar la lucha con ánimo, esa vida. Para vivir esa vida, tienes que vivirla en comunión con la persona vida que es Cristo, porque Él es la vida.
Ahora mira, si Jesús es la vida y yo me separo de Jesús, en realidad, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida, entro al territorio de la muerte. Este ya es territorio de muerte. Continúo respirando, continúo trabajando, continúo andando, pero ya no estoy vivo, porque vida solo en Cristo. Esto ya no es vida. Esto es una miseria, una tragedia, un infierno. Este es un pozo sin fondo. Este es un túnel sin salida, una vida que no tiene sentido. Aquí el ser humano se pregunta: ¿para qué estoy vivo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué nací? ¿Para qué vine? Porque en este camino de condenación, territorio de muerte, porque la cosa es interesante, mira. Mientras Jesucristo está aquí, el Señor de la vida, y te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Mientras Jesús está aquí, de este lado aquí está el Señor de la muerte, el enemigo de Jesús, diciendo: déjate de tonterías, déjate de Biblia, ven aquí, yo te doy gozo, yo te doy alegría, yo te doy placer. Y muchos pues que están aquí en Cristo miran para allá al Señor de la muerte y se sienten atraídos y abandonan al Señor de la vida, entran al territorio de la muerte y se encaminan hacia la muerte. Cuando llegues aquí, finalmente vas a morir eternamente por los siglos de los siglos. Pero desde que te separas de la vida hasta que llegues aquí, hay un largo trayecto que la Biblia le llama camino de condenación. Te voy a contar lo que pasa en este camino. Dos cosas: o el enemigo te quita todo, todo. Mira, te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la familia, arruina a tus hijos, te arruina a ti mismo, te hunden los vicios, te hunden los placeres, te quita el valor propio, te quita el respeto, te quita las virtudes, te va hundiendo, te va hundiendo, te va hundiendo. Llega un momento en que el ser humano ya no quiere vivir y se pregunta: ¿para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta no es vida. Eso es lo primero que el enemigo te puede hacer en el camino de condenación. Pero hay otra cosa: el enemigo también te puede dar todo. Te da empleo, te da dinero, te da fama, te da poder, te da gloria, te da aplauso, te da todo, pero no te sirve de nada porque no tienes paz. Por eso hay gente millonaria que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se matan. ¿Por qué Michael Jackson se drogó hasta morir? ¿Por qué Robin Williams el año pasado en diciembre se ahorcó? Tenía dinero, tenían fama, tenían todo. ¿Por qué se mataron? Porque en este camino de muerte, o el enemigo te quita todo, te hunde en la miseria, en la desgracia, o te da todo, pero de nada te vale, porque igual no puedes dormir, vives desesperado, vives angustiado, vives loco, vives vacío. En este camino de condenación, camino de muerte, no hay cómo ser feliz. Corres para aquí, no encuentras la paz. Corres para allá, no la encuentras. Vuelves para aquí, tampoco. Vuelves para aquí. Llegas a envejecer y no hiciste nada, no construiste nada, no alcanzaste nada, no lograste nada. Solo te resta morir. El otro día alguien me preguntó: pastor, ¿por qué todos se casan y son felices? Yo me casé 3 veces, dice la señora. Tengo 3 hijos de padres diferentes.
y mi último esposo acaba de violar a mi primera hija. ¿Por qué? ¿Por qué otras mujeres se casan y son felices? Estás en el territorio de la muerte, territorio de dolor, territorio de mentira, territorio de violencia. Porque el enemigo, a la hora de jalarte para aquí, te pinta maravillas. Oh, mira, mira lo que te ofrezco. Mira, libertad. Mira, puedes hacer lo que quieras. Mira, puedes vivir como quieras. Mira, mira. Pero una vez que entras al territorio de la muerte, Él es el primero en atormentarte, en destruirte, en acabarte. Bueno, yo te hago una pregunta esta noche. Si estás en el territorio de la muerte, ¿hay solución para ti? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y cuál sería la solución? Regresa al territorio de la vida. A final de cuentas, Jesucristo está con los brazos abiertos diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Estás cansado de luchar y luchar para salvar tu matrimonio? Ven a Jesús. ¿Estás cansado de luchar para salir de las deudas en que te has metido? Ven a Jesús. ¿Estás cansado de luchar para vencer los vicios que están destruyendo tu vida? Ven a Jesús. ¿Estás cansado de luchar para salvar a tus hijos de las drogas? Ven a Jesús. Jesús es la solución. Ven a Él. Estás aquí. ¿No tienes más ganas de vivir? ¿Estás perdido? ¿Quieres solución? Es simple, da media vuelta, vuelve a Jesucristo. A final de cuentas, querido, para venir aquí nadie te obligó, porque el diablo te puede tentar, pero amarrarte con una cuerda y traer para aquí no puede. Tú viniste porque quisiste. Pero hay otra cosa. Cuando tú quieras regresar para allá, el diablo tampoco tiene poder para retenerte. Dios respeta tu voluntad. Dios respetó tu voluntad cuando te viniste y va a respetar tu voluntad cuando quieras regresar. Porque Dios podría amarrarte una cuerda y jalarte, pero no lo va a hacer. Dice: he aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo, ábreme. Déjame entrar, ven a mí, entrégate a mí. Dios respeta tu voluntad. Entonces tú llegas a la conclusión de que no vale la pena vivir lejos de Jesús, lejos de la vida, y decides regresar. Pero cuando estás volviendo, ahí sucede algo interesante. El diablo, que conoce bien la Biblia, porque el diablo conoce la Biblia. Si tú piensas que solo los cristianos estudiamos la Biblia, estás equivocado. El diablo también conoce la Biblia y la domina bien. ¿Te acuerdas que cuando Jesucristo estuvo en el desierto, el diablo se fue a tentarlo con la Biblia abierta y le dijo: está escrito, escrito está, escrito está? El diablo es un diablo bíblico, el diablo conoce la Biblia. Entonces, cuando tú estás regresando a Jesucristo, el diablo viene con la Biblia abierta y le dice a Dios: yo estoy haciendo un cuadro para que tú entiendas un asunto teológico profundo. El diablo le dice a Jesús más o menos así, estoy ilustrando para que tú entiendas: Jesús, ¿lo vas a recibir a este miserable pecador que se vino aquí porque quiso? ¿Ahora lo vas a recibir de vuelta? Sí. Antes de recibirlo, dime una cosa: ¿este libro es la Biblia? Sí. ¿Es tu palabra? Sí. ¿Y tu palabra es eterna? Sí. ¿Tu palabra no cambia? Sí. ¿Es verdadera? Sí. ¿Podemos confiar en tu palabra? Sí. Entonces dime una cosa, ¿qué dice aquí en Romanos 6:23? Mira, te lo voy a leer, si no te acuerdas, te voy a leer. Dice así:
porque la paga del pecado es la muerte. ¿Tú lo inspiraste? Sí. ¿Esto es verdadero? Sí. ¿La paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y este tipo pecó o no pecó? Sí. ¿Y la paga del pecado es la muerte? Sí. Entonces este tiene que morir. ¿Por qué lo estás recibiendo de vuelta? No se vino para aquí, no pecó. Y la Biblia no dice la paga del pecado es la muerte. Y tú no dices que tu palabra es eterna. Entonces este tiene que morir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Dios nos quiere recibir de vuelta. Nosotros queremos volver, pero hemos pecado. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y ahora cuando queremos volver, el diablo dice, no vas a volver, vas a morir. Y esa muerte, ese morir, no es morir, acabó. No, es un morir muriendo todos los días, morir muriendo. Ahí entra la muerte de Cristo. Ahí entra la muerte de Cristo. Porque el Señor Jesucristo dice así, está bien, Él pecó y merece morir, pero yo fui a la tierra y viví como un ser humano y fui tentado en todo y nunca pequé. Por lo tanto, en la tierra yo conquisté la vida. Yo no merecía morir y sin embargo me crucificaron. Morí. Entonces ahora yo voy a tomar mi muerte y se la voy a entregar a este pecador que merece morir. Voy a tomar la muerte que él merece y la voy a morir yo. Y la vida que yo merezco se la voy a entregar a él. Entonces él pecó, merece morir, pero ya no necesita morir. Todo lo que necesita es confiar en mí, creer en mí, porque si cree en mí, mi muerte va a pagar la deuda que él tenía. Y ahora nosotros estamos libres de cualquier condenación porque Cristo murió por nosotros. ¿Sí o no? Ahí que tengo una mala noticia para ustedes. No es solo sí. Ahí hay un problema. Y ahora viene lo que Pablo dice. Pablo dice, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Quiere decir que si yo me vine aquí y ahora merezco morir, solo tengo dos salidas en mi vida. Primera salida, Cristo muere por mí. Yo acepto la muerte de Cristo, pero para que la muerte de Cristo me sirva, yo tengo que bautizarme, porque cuando me bautizo en la muerte de Cristo. Esa es la primera salida. Yo no quiero bautizarme, me queda la segunda salida. Yo voy a tener que morir porque yo me vine aquí y la paga del pecado es la muerte. Pero ese morir no es un morir instantáneo, es un morir diario, es un sufrimiento terrible, doloroso, deudas, miseria, tragedia, violencia, soledad, desprecio, odio, rencor, un morir muriendo. Pastor, yo no quiero esa muerte. Simple, mi querido hijo, bautízate, porque cuando te bautizas, Cristo está muriendo por ti. Pastor, pero es que yo no estoy preparado.
Ah, hijo, qué pena. Entonces tienes que morir, la muerte diaria, la muerte cruel. Ah, pastor, pero no quiero morir. Fácil, bautízate. Ah, pastor, pero es que yo todavía no. Entonces tienes que morir. Pero pastor, no quiero morir. Entonces tienes que bautizarte. No tienes salida. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Ah, pastor, pero es que yo quisiera bautizarme, pero en la iglesia hay algunos hipócritas, hay algunos que no viven lo que predican. Bueno, entonces, mientras lo vas pensando, pues vas muriendo. Pero pastor, yo no quiero esta vida de dolor y de sufrimiento. Entonces bautízate. No, pero es que yo tengo miedo. Pues entonces vas a tener que morir. Pero es que no quiero morir. Entonces bautízate. No tienes salida. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tú estás en el mar, te estás ahogando. Ya nadaste, ya luchaste contra las ondas, ya tragaste agua, ya estás todo morado. Ya te estás hundiendo, y cuando ya te vas a hundir, yo aparezco en un helicóptero acompañado de 2 amigos y te lanzo una cuerda y te digo: agárrate, agárrate. Y tú, ya tragando agua, muriendo, me dices: pastor, es que no estoy preparado. ¿Qué te vas a preparar? O te agarras o mueres. Pastor, déjeme pensarlo. ¿Qué lo vas a pensar? O te agarras o mueres. Pastor, es que ese que está a su lado es un hipócrita. O te agarras o mueres. No tienes salida, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Por eso es que la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. No dice mañana. No dice el próximo año, no dice un día, dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, hoy. Yo siempre le cuento las historias interesantes de conversión, ¿sabes? Yo una vez vi entrar un borracho en una reunión así, un poco más chica, se sentó allá atrás. Se acostó así y roncó, literalmente roncó, y todos lo miraban, se sentían medio incomodados y él roncando ahí. A la noche siguiente, el borracho sentado ahí roncando. A la otra noche sentado ahí roncando. Yo me preguntaba: pero ¿para qué viene este tipo aquí a dormir? ¿No tendrá otro lugar mejor para dormir? Y un día me enteré, tremendo empresario, ¿sabes? Dueño de una tremenda fábrica de harina. Pero hace años había quedado enviciado completamente en la bebida. La esposa asumió el control de la empresa. Los hijos asumieron, pero él se entregó a una vida de miseria, de bebida. Yo pensaba que como él estaba borracho todas las noches no me entendía. Pero una noche, cuando prediqué este tema, dije así: ¿sabes por qué no puedes salir del mundo en que te has metido? ¿Sabes por qué no puedes ponerle un punto final a las drogas, a la bebida, al cigarro, a la promiscuidad, a la miseria? Estás en el territorio de la muerte. Tu única salida es Cristo. Ven a Jesucristo. Pero no es solo decir: oh Jesús, te amo. Tienes que bautizarte, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Tú has pecado, tú mereces morir, pero Cristo muere por ti. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que bautizarte. Y ese borracho se levantó y vino adelante y quiso bautizarse.
Y muchos pensaron así: ¿cómo vamos a bautizar a un borracho? Pero los hermanos se reunieron y decidieron bautizarlo. Y el borracho fue bautizado y nunca más bebió. Una semana, 2 semanas, 4 semanas no bebió. Un día apareció la esposa en la iglesia. ¿Quién es el pastor? Y me lo llevaron. Me la llevaron y me dice así: he venido a preguntarle qué le han hecho a mi esposo. Le digo: ¿por qué, señora? Que no le hemos hecho nada. Alguna cosa le han hecho. Yo no sé a qué se refiere. ¿Qué le hicimos? No le hicimos nada de malo. No, de malo no, pero alguna cosa le han hecho. ¿Pero de qué habla usted? Y ella me dice: pastor, mi esposo era un pobre alcohólico que no servía para nada. Teníamos que ir todos los días a recogerlo en la calle, ahí acostado en la calle, borracho. Teníamos que llevarlo a la casa, bañarlo. Años y años en esa vida. Pero hace un mes que no bebe. Y dice que es porque ha sucedido un milagro aquí. ¿Qué le han hecho a mi esposo? Yo le digo: es el amor de Cristo, es el poder de Cristo. Ella me dice: pastor, yo vivía tan desesperada para sacar a mi esposo del vicio, que una vez fui a una hechicera y la hechicera me dijo que si le daba caldo de ratón le llaman al animalito ese, si le daba caldo de ratón iba a sanar. Le di y no sanó. ¿Qué han hecho ustedes? Es que la promesa divina es: hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que hay.
Amén.